ya. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Todas las damas que nos acompañan a esta hora de los miércoles a las 7 estamos en nuestra reunión de damas. Quiero darles la bienvenida a todas ustedes y quiero saludarlas también. Buenas noches. Le doy las buenas noches a Lucero, a nuestra asesora de damas. Ahí está de primera. Lucero, buenas noches. A Gladys,
Buenas noches, Mariana. Nancy Parra, buenas noches. Nancy Delgado, buenas noches, mis damas hermosas. Dana Valentina, buenas noches. Mónica Tamayo, un beso para todas. María Euse, buenas noches para todas. Ruth Zapata, hola Ruth. Nancy Peláez, buenas noches. Tenemos a Yamile Prendas Montero, buenas noches, Yamile. María Puya, buenas noches. Margarita Valdés, Margarita, buenas noches. Ruth Castillejo, Hilda Reyes, un beso para todas. Dios las guarde y me las bendiga. Trinidad Sánchez, Dora Liliana, a todas ustedes, Dios les permita hoy en este tema maravilloso, un tema que me apasiona, un tema que me encanta, que es el tema de la fe. Vamos a comenzar con una corta oración. En el Salmo 145, vamos a mirar el Salmo 145 y vamos a orar con base a la Biblia, ¿sí? Salmo 145 desde el versículo 8. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios y vamos a orar con base a esta porción bíblica. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas sus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Clemente y misericordioso es nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Nos acercamos a ti, Padre amado. Nos acercamos felices para glorificar y exaltar tu santo nombre. Reconocemos, Señor, a esta hora de la noche, en este momento, en este lugar, en cada uno de los lugares donde nos encontramos, reconocemos tu señorío sobre nosotros. Sabemos que tú eres Dios, que tú nos hiciste. Te pertenecemos porque no solamente nos hiciste, sino que nos compraste con un precio demasiado alto. Tu palabra hoy nos inspira, Señor, a confiar y a creer en el Dios grande y omnipotente, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios omnisciente, en ese Dios omnipresente, en ese Dios eterno. Tú eres mi Padre, eres mi Padre. Gracias por hacerme tu hija. Gracias por acercarme a ti. Gracias por tu Hijo, por haberlo entregado. Gracias por el regalo del Espíritu Santo. Gracias por la bendición preciosa que nos das de conocer tu palabra. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, por disfrutar y degustar de qué bueno eres tú. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Oro por este puñado de mujeres, por las que se están acercando y por las que vendrán en el transcurso de la charla, por aquellas que se conectarán después. Te doy gracias por cada una de ellas. Oro por ustedes y por sus hijos, por sus hogares. Oro también por cada uno de los roles que cumplen en el lugar donde Dios les ha colocado, como madres, como esposas, como hijas, como profesionales y trabajadoras. Oro para que Dios cada día les permita disfrutar de las riquezas de su gloria, de la presencia del Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo maravilloso, de ese Espíritu Santo que es nuestro ayudador, nuestro consuelo, de ese Espíritu Santo que nos capacita para glorificar al Hijo, porque a eso viniste, Espíritu Santo, a que glorificáramos al Hijo. Y hoy te exaltamos y te glorificamos a ti, mi Maestro, mi Jesús de Nazaret, mi amado Maestro, tú, mi gran Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo. Quiero encomendarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, quiero colocar en tus manos, Señor, cada área y aspecto de mi vida. Gracias por el privilegio que me das de ser anunciadora de tu palabra. Señor, con temor y con temblor,
predico tu palabra. Abre entonces, Señor, el entendimiento de todas nosotras para ser pastoreadas a través de tu palabra, para la gloria y honra de tu santo nombre. Nos hemos reunido y queremos exaltar y glorificar tu nombre. Es en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, que te hemos orado bajo el poder y dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, mis amadas damas, un saludo especial a todas las que acaban de llegar. Buenas tardes, buenas noches para muchas. Estamos en nuestra meditación del tema de damas. Y ustedes saben, siempre les hago la introducción, estamos hablando de la importancia de la llenura y el control del Espíritu Santo. De que en la medida en que conozcamos al Espíritu Santo, vamos a vivir libres. Y esa libertad con que Cristo nos ha hecho y nos ha dado, entonces podamos reflejar el carácter de su Hijo amado. El Espíritu Santo es hermoso, nos permite glorificar al Padre. Terminamos con el testimonio de Enoc. Les puse una tareita. Espero que muy juiciosas la hayan cumplido. Vamos a hablar del testimonio de Enoc unos minuticos. ¿Se acuerdan? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Si Mónica lo tiene para que me lo lea, por favor. Y cuando vamos a hablar de Enoc, dice que no fue traspuesto para no ver muerte. No sé si Moni tiene sonido o no. No sé si tiene. Bueno, yo se los voy a leer. Por la fe no fue traspuesto para no haber muerto, para no haber muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que él premia a los que le buscan. Es un pequeño pasaje que nos habla de ese Enoc. Imagínense que en Génesis también nos habla de Enoc, ¿se acuerdan? Génesis nos habla de que específicamente en el capítulo 5, en el 21 al 24, dice que caminó Enoc con Dios. ¿Sí? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y después es mencionado nuevamente en Hebreos 11:5, que lo acabamos de leer. Y está mencionado como uno de los héroes de la fe. Y cuando hablamos de Enoc, cuando la palabra de Dios habla de Enoc, imagínense que en la Biblia es mencionado muy poco se habla sobre él, solo en algunos versículos. Pero lo que quiero que tengan presente es que ustedes saben que Génesis 5 nos habla de que Enoc vivió y cuando Enoc vivió, dice que lo que Dios veía en Génesis 6, del 5 al 6, dice lo que Dios veía en medio de todo donde estaba Enoc, dice que vio Jehová, les quiero leer porque lo anoté aquí, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuchen bien, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿hacia qué? Hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Estoy hablando de Génesis 6. Ustedes pueden imaginar lo mucho que significó para Dios que cuando miró de lejos y vio y vio lo que estaba pasando en la tierra, cómo estaba de contaminada, veía un hombre que caminaba con él. Ay, eso me parece tan precioso. Y que en medio de tanta maldad, él no buscaba siempre agradar a Dios. Qué ejemplo tan tremendo, ¿cierto? Tan especial. Enoc vivió una vida de fe. Y para caminar con Dios,
Era súper importante agradarle primero, ¿sí? Él dejó que Dios, y yo empecé a investigar qué pasó con Enoc, y aunque no hablan mucho de él, para que Dios se hubiera agradado de Enoc, ¿sabe qué pasó? Enoc dejó que Dios guiara y enderezara sus pisadas. Y acordé de Proverbios en el capítulo 3. Vamos a anotar, mujeres. Vamos a decirle a Mónica, Elizabeth, que me ayuden ahí anotando. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Este hombre, Noé, agradó a Dios porque se dejó guiar por él, porque se dejó llenar por él, dirigir, ¿sí? Ustedes y yo podemos caminar con Dios en estos tiempos, claro que sí. A pesar de que haya tanta maldad en la tierra y cada vez es peor, quiero decirle que Dios está buscando hombres y mujeres que le hagan, ¿sí? Ojo con lo que voy a decir. El testimonio de Enoc fue importantísimo. Y este testimonio nos muestra que si Enoc se dejó guiar, o sea, que dejó sus propios deseos a un lado, ¿sí? Sus pasiones y toda la maldad que había en la tierra, Enoc no la vivía. Entonces, vemos que sí era verdad que no se dejaba guiar por el Señor, porque realmente él buscaba las cosas de arriba. Colosenses 3, en el 1 y el 2, Colosenses 3, 1 y 2 dice, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Y podemos realmente seguir los pasos de Jesucristo y aún imitar la fe de este hombre Enoc, cuando buscamos las cosas de arriba y rechazamos todo lo que viene del mundo. Acuérdense de Filipenses en el capítulo 2, versículo 15. Tenemos que ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué precioso. En medio de este mundo, mujeres, ustedes y yo tenemos que ser testimonio de que caminamos por fe, no por vista, ¿sí? Podemos luchar para alcanzar ese testimonio que alcanzó Enoc, cuando le demos muerte al ego, ¿sí? Cuando glorifiquemos a Dios porque renunciamos a nuestra vieja manera de vivir, 7 días de ayuno, renunciando, despojándonos para revestirnos. Si algo queremos y buscamos en Maná, a través de este ministerio precioso, es enseñarles a ustedes, mujeres, la palabra de Dios y a vivir como es digno del Señor. A ver, mujeres, escribamos. ¿Quién quiere aprender a vivir conforme a la palabra de Dios? Levante su mano. Yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Podemos caminar como caminó Enoc? Claro que sí. ¿Podemos caminar juntos con Dios? Claro. Pero ¿qué significa caminar con el Señor? Es dejarnos guiar por Él y por su palabra. Llegamos a conocer a Dios a través de sumergirnos en este precioso regalo que nos dio el Señor, la palabra suya. Y su palabra entonces nos permite conocer su voluntad, y cuando conocemos su voluntad le podemos decir confiadamente, Señor, hágase tu voluntad en esta situación, así me parezca o no me parezca. ¿Sí o no? Ese es el objetivo, ceñirnos totalmente a lo que el Señor tiene escrito. Entonces Enoc fue un hombre de fe, fue un hombre que nos mostró cómo realmente se vivía una vida espiritual. Vamos a la primera presentación. Recuerden por favor que estamos en Gálatas 5 del 22 al 23. Y estamos en la séptima cualidad, que es la cualidad de el espíritu. La fe. Aquí estoy. ¿Sí? La séptima cualidad que vamos a hablar del fruto del espíritu es la fe. Y vamos a mirar que el Salmo 145, como empecé, dice que Jehová es fiel en todas sus promesas y ama a todos quienes ha creado. Yo deposito mi fe
¿En quién? En que Dios es fiel. Mire, hoy vamos a aprender de ese atributo. Dios es fiel. Él es fiel y entonces, como Él es fiel, Él cumple todas sus promesas, las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Qué hermoso saber que la palabra de Dios cumple sus promesas a aquellos en quien confiamos en Él. Entonces, si Enoc caminó con Dios, fue porque Él buscó las cosas de arriba. Por favor, segunda de Corintios, ayúdenme ahí, segunda de Corintios, Mónica Montoya, bravo Mónica, segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué clase de fe tiene una persona que quiere caminar con Dios? Esa es la pregunta y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Imagínense que la fe que Dios quiere que ustedes y yo tengamos es una fe fuerte y firme. En la iglesia primitiva, hijas de Dios, les llamaban a los cristianos, le llamaban creyentes. ¿Y sabe por qué le llamaban creyentes? Porque la palabra creyente significa fieles, ¿sí? Aquellos que creen en Dios después de ser salvos y siguen creyendo en Dios y se apasionan con Dios y son fieles a Dios, complacen a Dios, agradan a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mujeres, ¿quién quiere agradar a Dios? Levante la mano. Todas queremos agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios y por eso me preocupo por el estado de mi fe. La palabra de Dios dice que a todos se nos fue dado una medida de fe. Hoy el tema va a ser espectacular. Pónganme en atención. A todos se nos dio ¿qué? Una medida de fe. Pero esa fe hay que desarrollarla. Hay que permitirle a toda la palabra de Dios que nos la fortalezca, nos la aumente. Hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que ayude a nuestra incredulidad, que nos permita crecer en el conocimiento de Él. ¿Listo? Entonces, qué rico que podamos tener en mente algo, y es que Dios es fiel. Dios es fiel. La fe basada en lo que Dios hace. Si vamos a hablar de la fe, entonces tenemos que hablar de que la fe tiene que estar basada en lo que Dios es, no en lo que Dios hace, y se lo voy a explicar por qué. Isaías 55 del 8 al 9. Mire lo que dice. Pónganme en atención, hijitas. Mire lo que dice. Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ojo con lo que voy a decir. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Ya? Como son más altos que los nuestros, están más allá de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué hace Dios? Segunda de Corintios, anoten por favor, no está en la presentación. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Él nos da la mente de Cristo para que podamos entender sus pensamientos, para que podamos comprender sus pensamientos, su mente. Tenemos la mente de Cristo para poder entender los caminos del Señor. Mire qué precioso este punto. Entonces, la fe tiene que estar basada en lo que es Él y no en lo que Él hace. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos sus pensamientos, cuando no entendemos lo que Él hace, entonces nuestra fe empieza a ¿qué? A moverse como las montañas rusas. Un día estoy arriba y otro día estoy abajo. La fe en lo que Dios hace es un boleto a una montaña rusa, porque si yo no entiendo por qué se llevó a mi mamá, entonces mi fe decae. Porque si yo no entiendo por qué me da cáncer o por qué mi esposo me deja o por qué mi hija está en esas circunstancias, entonces mi fe decae. Ojo,
La actividad de Dios es soberana y sobrenatural. Entonces, si yo pongo mi fe en lo que Él hace, no puedo entonces vivir lo sobrenatural de lo que Dios me quiere enseñar, ¿sí? Es más, hay momentos en que vemos, en que nos parece que Dios es inactivo y no está inactivo, es que ustedes y yo no lo percibimos. Imagínense que a veces cuando percibimos que está inactivo es donde más el poder del Señor se está moviendo. Así de sencillo y de claro, hijitas. Por eso, la fe del que no tiene fe, la fe del que no tiene fe, cree en cualquier cosa, se siente por cualquier cosa y entonces no se deja guiar por el Espíritu Santo. La fe en lo que Dios hace es un boleto, mire lo que dice ahí en la presentación, a una montaña rusa. Yo no sé si usted está en esa montaña rusa, pero quiero decirles que es el momento de bajarnos de esa montaña rusa, porque cuando nuestra fe fluctúa tanto, nos está diciendo que somos inmaduras y que necesitamos crecer. Necesitamos madurar y necesitamos ahondar en esta palabra bendita, en esta palabra preciosa, donde nos permite conocer a Dios, nos lleva a conocer al Señor genuinamente. Cuando nuestra fe está basada en la persona de Dios, ¿sí? Dios no nos llama a buscar sus obras, nos llama a buscar ¿qué? Su corazoncito. Su corazoncito. ¿Por qué su corazoncito? Porque ahí es donde está realmente que Dios es Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Pónganme en atención, mujeres, pónganme en atención. Si mi fe está basada en la persona de Dios, es una fe genuina, es una fe firme, es una fe por desear la compañía de Él, no tanto por los resultados, porque a veces voy a tener resultados que no son los que yo espero, que yo esperaba que mi mamá se recuperara, pero se murió. Yo esperaba que mi hijo volviera, pero no volvió. Yo esperaba que mi esposo siempre me fuera fiel, pero me es infiel. Entonces mi confianza y mi fe está es en que Dios es fiel. No importa los resultados, hijitas. Enoc ejercitó su fe y de esta clase de fe es que tenemos que aprender. Dios no es, ¿sabe por qué tenemos que poner nuestra fe en lo que Dios es, en la persona de Dios? ¿Sabe por qué? Porque eh, esa fe firme, esa fe que desarrollamos firme, no es fácil de saber, porque Dios en el cual ustedes y yo confiamos no es fácil de ser sacudido. A Él nadie lo sacude. Entonces, darle prioridad a la persona que Él es nos ayuda a interpretar más exactamente lo que Él hace. Si yo sé que Dios me ama, porque Él es amoroso, porque su esencia Él es amor y Él me ama y se llevó a mi mamá, ¿en qué descansa mi fe? En que Dios me ama. Y si se la llevó, es porque Él tenía todo bajo control y tiene los mejores pensamientos para mí. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice Hebreos. Pónganme en atención, hijitas. Subrayelo en su Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a leer Santiago 90, Salmo capítulo 90, el versículo 2 y 4. Y Santiago 1:17. Vamos a ver quién va a ser la rápida que nos va a poner ahí en el chat. Salmo 90, capítulo 90, versículos 2 y versículo 4 y Santiago 1:17. Mire qué belleza para sustentar y fortalecer ese punto de Hebreos 13:8.
Si usted tiene la confianza de que Jesucristo no cambia, de que Dios no cambia, de que Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, entonces vamos a estar firmes, vamos a estar fuertes en la fe. ¿Sí? No vamos a cambiar independientemente de cuál sean nuestros resultados. Estoy hablando de la fe y hoy es el último punto de la fe. Entonces, vamos a prestarle mucha atención a este punto. Entonces, cuando sabemos, Santiago 1:7, pero vamos a escribirlo todo completo. Es que si me pongo a leer todo completo, imagínense que se me va el tiempo y eso me preocupa. Póngamelo completo, a ver quién me lo pone completico. Lo copian, lo pegan y lo ponen en el chat para que lo veamos todas. Entonces, cuando nosotros los seres humanos no tenemos una fe firme, somos muy fáciles de dejarnos llevar. ¿Por qué? Por las circunstancias y situaciones. Estamos sujetas a cambios, pero la persona de Dios no cambia jamás. Cuando para nuestro corazón es revelado de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces, en medio de una sociedad cambiante, yo conozco ese Dios y puedo contar con ese Dios que no cambia. Es una garantía para mi fe. Es una garantía de que a mí siempre me va a ir bien, independientemente de las circunstancias y de las situaciones. ¿Sí? Yo puedo decir, yo no entiendo por qué tú, oh Dios, haces esto o haces aquello. Ábrele su corazón y dígale, Señor, no entiendo por qué la infidelidad de mi esposo, por qué permites que me golpee de esta manera, que mis hijos hagan y vivan de esta manera y de esta otra. ¿Por qué me duele y por qué pasa esto y lo otro? Dígaselo al Señor. Tenemos que tener la confianza y la libertad. No entiendo, pero una persona madura que tiene una fe firme y que va creciendo en la fe, le va a decir, no entiendo, Señor, pero me sujeto a tu voluntad, pero me rindo a tus propósitos y a tus planes, pero sé que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sé que tú tienes todo en tus manos. Entonces, una fe basada en quién es Dios, en su persona, lo deja a Él en completa libertad de que cumpla sus planes, sus propósitos, hijitas. Déjelo a Él. ¿O es usted más sabia que Él? ¿O somos más sabias nosotras? No, Él lo puede, lo sabe, lo conoce absolutamente todo. Ojo, si vamos a seguir hablando de la fe, sigamos con la presentación. Nuestras vidas enteras están sujetas a cambios, pero la persona de Dios no cambia. Entonces, si vamos a fortalecer la fe, entonces trabajemos a eso y continuemos con la presentación, ¿sí? Cuando la fe verdadera es fuerte, quiero decirle que en la medida en que usted tenga el conocimiento de Dios, de que Dios es bueno, fiel, misericordioso, perdonador, soberano, que mi ayudador, mi, mi Dios es todo suficiente, entonces mi fe va a ser fuerte. ¿Recuerda la palabra fe? Cuando yo se las enseñé hace 8 días, el significado de la palabra fe es pistis, ¿ya? Que es creerle a Dios. Y cuando yo creo a Dios, no es de la noche a la mañana. Póngame en atención. Míreme a los ojos. No es de la noche a la mañana. Esto es un proceso de crecimiento y de madurez en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios y en dejarnos moldear y tratar por el carácter de Cristo. ¿Listo, mujeres? Esto es ¿qué? Un proceso. ¿Por qué? Porque voy a hablar de una dolorosa liberación. ¿A qué significa esto? Si la fe se centra en Dios y lo deja en libertad de mostrarnos lo que Él puede hacer, entonces vamos a observar esta clase de fe. Esa fe que actúa, esa fe que deja
que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera. ¿Sí? Esa fe que deja que el Espíritu Santo, que Dios se mueva y actúe, pero que a mí también me lleva a actuar. La fe verdadera siempre actúa. La fe transforma el carácter, la transformación es visible, porque cuando hablamos de carácter, hablamos de lo profundo que hay en una persona, de lo que realmente es una persona. Uno conoce a una persona por su carácter, ¿sí? Nuestro carácter es determinado. Miren lo que dice la presentación, por la medida de nuestra fe. ¡Wow! O sea que si su fe se estanca, si su fe no crece, no espere que su carácter crezca. Por supuesto que no. Estas tres cosas las vamos a ver reflejadas en este pasaje que vamos a escuchar. Son las 7:38. Por favor, hijitas, vamos a escuchar esta palabra. Yo la quise poner en audio para que usted la escuche en una versión y si quiere la lea en la versión de su Biblia. Pero la quiero poner en esta versión, Mateito. Hoy nos acompaña como siempre Mateito y Mónica ayudándome ahí con los versículos. Vamos a Hechos 27, mujeres. Mira esto tan espectacular. Entonces vamos a ver, este punto de la fe verdadera siempre actúa, la fe forma el carácter y la transforma, y que nuestro carácter es determinado por nuestra fe. Y a partir de esta lectura vamos a ver verdades maravillosas y significativas para que nuestra fe sea cada vez más profunda. Este relato me encanta porque nos refleja exactamente lo que necesito que en la clase de hoy o en el tema de hoy ustedes y yo comprendamos. Vamos, Moniquita, vamos a ponerlo. En el tema de hoy ustedes y yo comprendamos. Vamos. Bueno, me están diciendo que no se escucha. Ay, qué pesar. Qué pesar que no se escuche. No sé si... Me están diciendo que no se escucha. Ay, qué pesar. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a poner desde aquí. Yo lo voy a poner desde aquí. Me están diciendo que no se escucha. Ay, qué pesar. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a poner desde aquí. Yo lo voy a poner desde aquí. Me están diciendo que no se escucha. Ay, qué pesar. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a viajar a Italia. Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia de Julio, un capitán del ejército del emperador. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que iba a navegar por diferentes lugares de Asia. Nos acompañaba Aristarco,
que era de la ciudad de Tesalónica, en Macedonia. Al día siguiente, llegamos a Sidón. Julio trató muy bien a Pablo y lo dejó visitar a sus amigos para que lo atendieran. Nos fuimos de Sidón y navegamos cerca de la isla de Chipre porque el viento estaba soplando en contra. Cruzamos el mar por Cilicia y Panfilia y llegamos a la ciudad de Mira, que queda en Licia. Allí el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba para Italia y nos embarcó en él. Navegamos despacio por muchos días. Fue difícil llegar a Gnido porque el viento soplaba en contra. Entonces navegamos por el sur de la isla de Creta, cerca de Salmón. Continuamos navegando con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar, porque el día del ayuno ya había pasado. Entonces Pablo les advirtió: Señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo. Y Julio, el oficial que tenía a cargo los soldados, no le hizo caso a Pablo, sino a ellos. Como el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno, entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar el invierno ya. Fenice es un puerto de Creta que da al suroccidente y noroccidente. Cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental. La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días, y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo: Señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar de Creta, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen. Ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel que me dijo: Pablo, no tengas miedo. Vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Pero encallaremos en alguna isla. 2 semanas después, estábamos flotando en el mar Adriático y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra. Midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros. Un poco más adelante, volvieron a medir y la profundidad ahí era de 27 metros. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca, entonces arrojaron al agua 4 anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco,
haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del barco. Pero Pablo les dijo al oficial y a los soldados: Si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo, diciendo: Llevan 2 semanas esperando a ver qué pasa, sin comer nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. Después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. Al mismo tiempo, soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente, y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando. Pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera o partes del barco. De esta forma, todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Dejemos hasta ahí. Dejemos hasta ahí, aunque vamos a retomar un versículo del capítulo 28. ¿Listo? Vamos a aprender varias cosas súper profundas de este tema. Recuerde que estamos hablando de que en la medida en que crece nuestra fe, nuestro carácter también va ¿qué? Siendo transformado. Y de esa manera es visible la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo en nosotras. Acuérdese, si nacimos de nuevo, nuestra fe tiene que empezar a crecer y a madurar. Entonces, vamos a ver las verdades del relato de este naufragio. La primera, capítulo, estamos en Hechos 27, ¿cierto? Vamos a ver el versículo 10 y vamos a compararlo con el versículo 24. Miren lo que dice el versículo 10. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Miren lo que dice Pablo y lean lo que dice el versículo 24. Diciendo, Pablo, no temas. Dios le habló a través del ángel, ¿se acuerdan? Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ojo con este punto, hijitas, tan hermoso y tan profundo. La fe no puede basarse en sensaciones o las percepciones si quisiera una vida llena del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ese versículo 10? Dígame qué quiere decir. Que Pablo se dejó llevar, ¿por qué? Por lo que estaba viendo, por la impresión del mar. No me va a alcanzar el tiempo, mujeres, y me va a tocar hacer otro programa más, no importa, otro dentro de 8 días, porque este tema es demasiado importante. ¿Qué hizo Pablo? Empezó a hablar conforme a lo que él estaba viendo. Su percepción estaba afectada por lo que veía. Dígame, ¿cuántas veces
cuántas veces nos dejamos afectar por lo que vemos y escuchamos. Inmediatamente percibimos, y ¿sabe qué es lo más triste? Inmediatamente también hablamos de Dios. Dios me dejó sola, yo no puedo con este problema, ¿por qué estoy recibiendo esto? Verdades del relato del naufragio de Pablo que nos dicen lo importante de que nuestra fe sea basada en la persona de Dios. ¿Sí? El discernimiento de Pablo no fue correcto. Su discernimiento y el mío tienen que estar ejercitados en el conocimiento de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? A veces vemos situaciones y circunstancias y momentos difíciles. Muchas personas, al ver esas circunstancias y situaciones difíciles, ¿sabe qué terminan diciendo? Dios me ha decepcionado, Dios me ha abandonado. ¿Por qué? Porque sus sentimientos terminan determinando sus hechos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y me ha tocado madurar con lágrimas. Y me ha tocado dejar que el Espíritu Santo aumente mi fe y me ayude a entender lo que Dios hace. Segundo, vamos a ver si me alcanza el tiempo. No creo, pero hasta donde alcance. Entonces, si la fe no puede basarse en sensaciones o las percepciones, ni siquiera en una vida más llena del Espíritu, porque yo puedo estar llena del Espíritu Santo en este momento y apagarlo en 15 o 20 minutos después. Entonces, si nuestra fe no puede estar basada en las sensaciones y percepciones, yo tengo que crecer y madurar para que ellas ya no determinen sobre mi vida. Segundo, la fe es por el oír, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerda? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a ponerlo en el chat. Por favor, colabórenme, ayúdenme. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Vamos a ver. ¿Sí están conmigo? Sí, cierto, bien juiciosas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. En Hechos 27, en el versículo 22, 23 y 24. Pero ahora os exhorto, ahora cambia Pablo y mire lo que dice. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. O sea, Pablo oyó e inmediatamente lo que él oyó, ¿qué hizo Pablo? Lo puso delante de ellos, habló con ellos y los calmó y les dijo tranquilos, ¿sí? O sea, el discernimiento que tenía Pablo no era el correcto. Pablo no estaba suponiendo bien, según ese versículo anterior, ¿sí? No estaba suponiendo bien. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a conocer a Dios. La palabra de Dios reposa y nos da las maravillosas promesas de lo que está escrito. Lo que está escrito debe dirigir mi mente, mis emociones, mis sentimientos y mi corazón. Por eso, dentro de nuestros cursos de formación, nuestra metodología lleva a la persona a memorizar la palabra de Dios, para que memorizando la palabra de Dios le permita a la misma palabra de Dios transformar su corazón hasta llegar a desarrollar un nuevo carácter. Póngame en atención, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién me coloca ahí en el chat Jeremías 29 del 11 al 13? Vamos a hacer una hipótesis. Usted está pasando una situación súper crítica,
a nivel económico, financiero. Y usted se arrodilla y ora en mucha angustia y le dice, Señor, ¿yo qué voy a hacer con esta situación financiera? No aguanto a los bancos, no aguanto las llamadas de todas partes a cobrarme. Y llega el Señor en su mucha infinita misericordia y te regala Jeremías 29 del 11 al 13. ¿Qué dice Jeremías 29, 11 y 13? Capítulo 29 del 11 al 13. Entonces el Señor le regala ese pasaje y usted lo lee. ¡Ay, qué hermosura de pasaje, Señor! Tu palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para darnos el fin que seáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Wow! Yo tengo dos opciones. O me dejo llevar por mis realidades de todo lo que estoy escuchando, viendo y lo que me están, o me dejo guiar por lo que está aquí escrito, porque me acaba de decir el Señor. Yo he aprendido a dejarme guiar por lo que está escrito. Entonces yo cojo la palabra de Dios y le digo, Señor, yo sé que tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Yo te pido que hoy que me has hablado, te pido que esa paz que dice tu palabra gobierne mi corazón en este momento y me permita experimentar que tú tienes todo en tus manos. Me levanto confiada en que tú me darás la salida. Ayúdame, Señor. Cuando yo cojo la palabra de Dios y la creo, inmediatamente eso va a retribuirme en paz, en confianza, en tranquilidad, ¿sí? Una vez que Dios nos da su palabra ante nuestro reclamo, la fe actúa inmediatamente. Yo aprendí algo hace mucho, mucho tiempo y se los quiero enseñar. El Salmo 119 tampoco está en la presentación. El versículo 49 al 51. David estaba en un momento de aflicción. ¿Sabe qué le dice David al Señor? Salmo 119. Colóqueme en el chat, por favor. Salmo 119, versículos del 49 al 51. Mire esto tan maravilloso. ¿Sabe qué hace David? David coge y le dice, Señor, ¿te acuerdas de la promesa que tú me diste? ¿Te acuerdas, Señor? Bueno, usted mire lo que dice. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Sabe qué hace David? Saca la promesa y le dice, Señor, acuérdate lo que usted me dijo. Y en esa promesa yo estoy esperando. Así es que debe actuar una hija de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo cojo las promesas, por eso es que diariamente ustedes y yo tenemos que abrazar esta palabra, leerla. Mire, en mi Biblia yo no sé si se alcanza a ver, en mi Biblia, por todas partes, tengo escritos, porque mientras yo leo la Biblia, a mí el Espíritu Santo me habla. Y entonces yo escribo inmediatamente, mire, el Espíritu Santo me habla y yo cojo, escribo las cosas que Él me dice que deje aquí plasmadas. Porque cuando el Señor habla, es verdad. Es fiel y Él lo cumplirá. Estoy completamente segura que Dios es fiel y cumple su palabra. Vamos a dejar al punto número 2, porque nuestras reuniones son de 1 hora. Dentro de 8 días vamos a continuar con este tema de la fe, porque no me interesa correr, me interesa es que ustedes y yo
podamos aprender de lo que está escrito, se convierta en nuestro corazón y seamos testigos fieles de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Seamos testimonio de que Él es Dios Todopoderoso, de que Él no miente y de que Él se glorifica en absolutamente todo lo que Él hace. Mujeres, vamos a orar, vamos a colocar en las manos del Señor esta palabra que hoy de una manera maravillosa el Señor nos ha instruido. Padre bueno, quiero colocar en tus manos estos corazones preciosos. Son tus hijas, son las ovejitas de tu prado. Ellas y yo estamos sedientas, estamos anhelantes de que sea revelada tu palabra a nuestro corazón. Qué hermoso saber, amado Padre, que la fe tiene que estar basada en una persona que eres tú. Que para poder caminar contigo, Señor, yo tengo que agradarte y para poder agradarte tengo que tener fe. Enoc es nuestro mejor y mayor ejemplo en estos versículos que leímos. Enoc fue un hombre que agradó a tu corazón. Enoc caminó contigo porque él vivió la muerte a sus egos, a sus pasiones, porque se ciñó a tu dirección y porque dejó que tu palabra, que tu presencia lo guiaran totalmente. Aquí está nuestro corazón, Señor. Rinda su corazón delante de Dios. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Reconozco que mi fe es como la montaña rusa, que mi fe es como las olas del mar, que mi fe se mueve constantemente por las circunstancias y las situaciones. Y por eso te pido perdón. Perdóname, papá. Perdóname, porque no me he preocupado por el estado de mi fe. Porque no me he preocupado por estar llena y controlada del Espíritu Santo continuamente para que mi fe te agrade. Para que mis actividades, mis acciones, mis palabras demuestren la fe que tú me has permitido desarrollar. Perdóname por no guardar tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy, en nombre de Cristo Jesús, quiero entregarte mi espíritu, mi corazón, mi alma y mi cuerpo. Quiero colocarme delante de ti y quiero pedirte, Señor, que aumentes mi fe. Dígale, Señor, quiero crecer en el conocimiento de tu palabra. Anhelo que tu palabra abunde en mi corazón. Anhelo, Señor, conocer de ti, papá, para que conociéndote a ti, mi fe descanse y sea firme, inconmovible, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, porque tú cumples las promesas. Gracias, porque yo sé que independientemente de las circunstancias y situaciones, tú tienes el control. No te pido que obres como yo quiera, Señor. No, quiero que obres conforme a tu voluntad, Señor. Por eso oro por ellas y oro por mi vida. Señor, permítenos madurar. Permítenos dejar la niñez espiritual, de estar ahora tratando de manipularte, de decir lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Perdóname, Señor. No queremos seguir siendo niñas fluctuantes, llevadas por cualquier manera. No, Señor. Queremos crecer y madurar en conocerte para que tu voluntad sea completa, para dejarte libre a que tú hagas lo que bien te parezca. Así no me agrade, Señor. Te amo con todo mi corazón. Te amo, te has ganado mi confianza
Has ganado, Señor, un lugar maravilloso en mi corazón. En todo mi corazón es tuyo, papá. Gracias por esta noche maravillosa. Gracias por pastorearnos. Gracias por enseñarnos a crecer. Gracias por esta historia maravillosa y real en Hechos 27 y 28. La gloria y la honra para ti, amado Dios. Gracias por esa bendición que ya nos diste y que hoy nos apropiamos. Gracias, que somos benditas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Contigo es suficiente. No necesito absolutamente nada, sino conocerte, papá. Alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias. Es en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado bajo el poder y dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, mis señoras hermosas, qué pena. Voy a poner la pantalla. Espero que este tema haya sido de mucha bendición para ustedes. ¿Sí? Dentro de 8 días, si Dios me permite, vamos a continuar aquí hablando de la fe, dejando que el Espíritu Santo siga aumentando esa fe en cada una de nosotras y por eso, entonces, vivamos vidas firmes, sostenidas, porque quiero decirles, las cosas no van a cambiar. Según la Biblia, lo que se viene para el mundo va a ser cada vez peor. Dice la palabra de Dios, ¿encontraré fe cuando regrese a la tierra? Por eso vale la pena que nos llevemos varios programas, ¿cierto? Varios temas hablando de la fe. Un besito. Dios las guarde y les bendiga y vamos a amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Dios les bendiga.